No sé decir cuál fue el primer sonido del fin. Tal vez fue el chasquido seco de las lámparas muriendo al mismo tiempo, como si el planeta entero hubiera parpadeado y se hubiera olvidado de volver. Tal vez fue el silencio de los refrigeradores, de los ascensores, de las autopistas, un silencio tan completo que parecía una sustancia nueva ocupando el espacio donde antes existía vida. Solo sé que, antes de que todo se detuviera, llegó el mensaje. No fue en el teléfono, porque los teléfonos aún eran objetos llenos de promesa. No fue en la televisión, porque la televisión todavía fingía tener control sobre el mundo. El mensaje apareció en todos los lugares donde existía una pantalla, carteles digitales, monitores de avión, relojes de calle, tabletas olvidadas, paneles del metro, sistemas de seguridad, terminales bancarias, señales de carretera. Un destello único y sincronizado, como si una mano invisible presionara el mismo botón en todo el planeta. Y, durante unos segundos, la humanidad vivió una ilusión, que todavía quedaba red suficiente para unir a todos en una sola frase. Después, se acabó. La luz cayó como una sentencia. No fue un apagón local, ni una tormenta solar del noticiero, ni sabotaje, ni guerra. Fue una decisión. La energía simplemente dejó de obedecer. Las líneas de transmisión quedaron mudas. Las plantas quedaron ciegas. Los generadores fallaron como si nunca hubieran aprendido a nacer. El brillo de las ciudades se convirtió en polvo de estrellas apagadas. Internet murió en el mismo instante, como un animal que depende del oxígeno y de pronto le quitan el aire. Los satélites quedaron inútiles. Los cables submarinos se volvieron arterias obstruidas. Incluso las radios analógicas escupieron estática y se rindieron. El planeta entero fue puesto en modo silencio, y lo más aterrador es que no hubo esfuerzo visible. No hubo explosión. No hubo destello. No hubo guerra. Solo la sensación de que las leyes de nuestra comodidad habían sido revocadas. Y luego, los coches. Vi motores detenerse en mitad de la calle como si alguien les arrancara el alma. Vi autobuses apagarse con gente dentro. Vi ambulancias atragantarse, sirenas muriendo en el aire. Vi aviones a lo lejos perder su línea perfecta y convertirse en puntos cayendo demasiado rápido. Y cuando las primeras noticias intentaron existir, ya no había nada para transportarlas. Las baterías tampoco resistieron. No fue descargarse como se descarga un objeto usado. Fue vaciarse como se vacía un pulmón perforado. Los teléfonos se apagaron aún con carga. Las linternas se encendieron y murieron. Las baterías de coche quedaron inútiles. Las pilas nuevas se volvieron peso muerto. Cualquier cosa que almacenara energía empezó a comportarse como si la energía ya no quisiera permanecer allí. Al principio, la gente gritaba buscando culpables, un gobierno, un enemigo, una conspiración. Luego entendieron que no se puede culpar a nadie cuando ni siquiera puedes hablar con nadie. El sistema financiero fue el segundo corazón en detenerse. Sin energía, sin red, sin sincronización, los bancos se volvieron edificios vacíos llenos de papel inútil. Las tarjetas se volvieron plástico. Las bóvedas se volvieron cajas cerradas sin sentido. Las criptomonedas se volvieron una leyenda sin electricidad para existir. En pocas horas, el dinero regresó a lo que siempre fue bajo la fantasía, una creencia colectiva. Y la creencia colectiva necesita comunicación. Sin comunicación, la creencia se disuelve como humo. Cuando llegó la primera mañana, el mundo parecía devuelto a un siglo antiguo, pero sin la sabiduría del siglo antiguo. Teníamos calles, pero no teníamos caballos. Teníamos rascacielos, pero no teníamos agua subiendo hasta ellos. Teníamos hospitales, pero no teníamos cómo mantener vivos a quienes dependían de máquinas. La modernidad se volvió un decorado. Fue ese día cuando el cielo mostró lo que quería. En lo alto, por encima de las nubes, apareció una imagen. No una nave, no un objeto con sombra. Una imagen, como si el propio aire se hubiera vuelto pantalla. Un número gigantesco, blanco, limpio, imposible de confundir con religión o propaganda humana.
flotaba sobre las ciudades como un ojo. Y el número empezó a bajar. No rápido como una explosión. Lento como una cuenta regresiva que está segura del final. Cada minuto, el planeta entero veía el mismo contador, la misma caída continua, como si alguien estuviera registrando las muertes en tiempo real y quisiera que todos lo vieran. Aún no sabía lo que significaba. Pero mirando ese número caer, sentí algo que ningún apagón había logrado producir, la certeza de que el fin no era un accidente. El fin era un objetivo. Y nosotros solo éramos la materia prima de la cuenta. Con la caída del dinero llegó algo aún más rápido, la caída de la confianza. Personas que nunca se habían hablado empezaron a desconfiar unas de otras en cuestión de horas. Los supermercados fueron los primeros lugares en convertirse en campos de batalla silenciosos. Ya no funcionaban las cajas. No había forma de comprar. No había registros. Lo único que quedó fue el gesto más antiguo de la especie, tomar antes de que otro tome. Las estanterías se vaciaron a una velocidad que ningún sistema logístico humano había alcanzado jamás. No por eficiencia, sino por pánico. La gente empujaba carritos como si empujara días de vida. Otros lo abandonaban todo al darse cuenta de que cargar peso sin destino solo prolongaba la desesperación. Sin comunicación, los rumores se volvieron leyes. Alguien dijo que la energía volvería en 3 días. Otro juró que el número en el cielo era falso, un truco psicológico. Algunos creyeron que era una prueba divina. Otros, que era un arma fuera de control. Ninguna de esas explicaciones sobrevivía a la visión del contador cayendo lentamente, indiferente a las interpretaciones humanas. Los hospitales fueron los primeros lugares donde el mundo murió de verdad. Sin energía, las UCI se convirtieron en salas de espera para el final. Los respiradores se silenciaron. Los monitores cardíacos se volvieron espejos negros. Los médicos, entrenados para actuar con tecnología, tuvieron que elegir a quien aún merecía esfuerzo humano y a quien ya no se podía salvar con manos desnudas. No hubo histeria. Hubo un cansancio profundo, casi respetuoso, como si la propia medicina entendiera que su era había terminado. Las ciudades comenzaron a oler diferente. Sin refrigeración, sin recolección, sin tratamiento de agua, el aire ganó capas, capas de basura, de miedo, de cuerpos olvidados demasiado pronto. El mundo moderno siempre había olido a control. Ahora olía a abandono. Y el contador seguía. Cada descenso parecía sincronizado con alguna tragedia invisible. Un avión que cayó demasiado lejos para ser visto. Un hospital entero apagándose al mismo tiempo. Un túnel donde miles quedaron atrapados sin aire. El número nunca explicaba. Solo confirmaba. Al tercer día, quedó claro que aquello no era solo un colapso. Era una selección. No hubo mensajes adicionales. No hubo instrucciones. Solo la presencia constante de ese número en el cielo, visible incluso de día, brillando entre las nubes, recordándole a todos que alguien estaba contando. Y que ese alguien no tenía prisa ni emoción. Fue entonces cuando entendí que el mensaje inicial no necesitaba palabras largas. Lo decía todo con matemática. Después de la primera semana, nadie volvió a preguntar cuándo regresaría la electricidad. La pregunta se transformó en algo mucho más frío: ¿quién seguiría vivo cuando el número dejara de caer? El sistema financiero no solo colapsó, se evaporó. Los bancos se convirtieron en edificios vacíos, protegidos por puertas que nunca volverían a abrirse. Bóvedas llenas de papel inútil. Tarjetas de crédito reducidas a plástico muerto. Las deudas dejaron de existir no porque fueran perdonadas, sino porque ya no quedaba un mundo capaz de cobrarlas. La propia idea de valor monetario desapareció como desaparecen las cosas artificiales cuando el entorno que las sostiene se derrumba. El oro no compraba pan. El dinero no compraba agua. Las promesas no compraban tiempo. Lo que pasó a tener valor fue simple, brutal y antiguo: comida, refugio, fuerza física, el número de personas a tu lado. Y, sobre todo, información local.
No global, local. Saber que Calle aún tenía agua potable valía más que cualquier título. Saber quién estaba armado decidía si dormías con vida. Las ciudades comenzaron a fragmentarse. Los barrios se convirtieron en territorios. Los edificios, en fortalezas verticales. Los grupos se formaron no por ideología, sino por proximidad. Las familias se expandieron artificialmente, absorbiendo extraños por necesidad. Otras se cerraron, reduciendo el contacto al mínimo. Ya no existía una sociedad. Existían bolsillos humanos intentando retrasar lo inevitable. Y el contador en el cielo se convirtió en una presencia psicológica constante. Nadie sabía cómo funcionaba. No sabíamos si descendía por muertes, por fallos biológicos o por criterios que no entendíamos. Pero descendía. Siempre. A veces lentamente, a veces en caídas bruscas que coincidían con incendios, epidemias improvisadas, conflictos armados por un saco de arroz. Cuando el número cayó por debajo de 5.000 millones, algo cambió en el comportamiento humano. La esperanza colectiva murió. Hasta entonces, todavía existía la ilusión de que el evento era demasiado grande para alcanzarme. Pero la matemática no tiene compasión. Cuando el contador llegó a los miles de millones, luego a las centenas de millones, el mundo comprendió que no se trataba de supervivencia global. Se trataba de supervivencia individual. Fue en ese punto cuando la violencia dejó de ser caótica y se volvió estratégica. Los grupos comenzaron a eliminar a otros grupos no por odio, sino por cálculo. Menos competencia significaba más recursos, más tiempo, más posibilidades de no ser el próximo número restado. Algunas comunidades crearon reglas internas rígidas, quienes enfermaban demasiado eran aislados. Quienes amenazaban al grupo desaparecían por la noche. No había juicios largos. No había moral elevada. Había miedo administrado. Vi a personas buenas volverse eficientes. Vi a maestros aprender a matar sin emoción. Vi a padres enseñar a sus hijos a esconder comida como se esconden armas. Escuché oraciones susurradas no para pedir salvación, sino para pedir que el número descendiera un poco más lento. El cielo nunca respondió. En algunos lugares surgieron cultos alrededor del contador. Personas que creían que al acelerar la muerte de otros asegurarían su lugar entre los 1000 finales. En otros, comunidades intentaron lo contrario, preservar vidas, aun sabiendo que eso quizá solo retrasaría el final. Ninguno de ellos sabía si estaba en lo correcto. La verdad era demasiado simple para consolar, nadie sabía cómo sobrevivir a aquello. Cuando el número cayó por debajo de 10 millones, el planeta ya no parecía un planeta humano. Las carreteras estaban tomadas por la vegetación. Los animales reclamaban ciudades vacías. El silencio solo era interrumpido por conflictos aislados y por el viento atravesando estructuras que nunca serían reparadas. Y, sobre todo, por la presencia constante de ese número en el cielo. Dejé de contar los días. Empecé a contar las caídas. Cada resta era un recordatorio de que alguien, en algún lugar, acababa de dejar de existir y de que el sistema alienígena no mostraba ninguna prisa por terminar el proceso. Nos estaban observando, aprendiendo, dejando que hiciéramos casi todo el trabajo solos. Fue entonces cuando comprendí algo que me heló por dentro. La destrucción de la humanidad no se estaba llevando a cabo con armas. Se estaba llevando a cabo con tiempo. Y el tiempo estaba ganando. Cuando el número cayó por debajo de 1 millón, algo se rompió definitivamente en la mente humana. No fue un estallido colectivo. No fue pánico abierto. Fue peor. Fue adaptación. Las personas dejaron de reaccionar con sorpresa ante la muerte. La desaparición de grupos enteros dejó de ser noticia y se convirtió en estadística personal. Quienes aún respiraban aprendieron a no mirar demasiado lejos, a no hacer demasiadas preguntas, a no crear vínculos que pudieran convertirse en debilidad. La violencia dejó de ser explosiva y pasó a ser funcional. Ya no había grandes enfrentamientos. No había gritos ni corridas descontroladas. Había aproximaciones calculadas,
emboscadas silenciosas, ataques rápidos realizados con herramientas simples. Quien perdía no tenía tiempo de pedir ayuda. Quien ganaba no celebraba. Simplemente continuaba adelante con menos competencia. Las ciudades se convirtieron en trampas vacías. Edificios que antes albergaban a miles ahora guardaban ecos. En muchos de ellos se encontraban señales de ocupación reciente, restos de fogatas, marcas de barricadas improvisadas, objetos personales abandonados con prisa. En otros, el silencio era absoluto, como si la presencia humana hubiera sido borrada con cuidado. El contador en el cielo seguía descendiendo. Con cada caída brusca, quedaba claro que algo grande había ocurrido en algún lugar del planeta. Una comunidad entera eliminada. Una ruta disputada hasta el último aliento. Una enfermedad simple propagándose demasiado rápido donde ya no había medicina ni fuerza para cuidar a los débiles. Fue en ese periodo cuando surgieron los cazadores. No eran monstruos. Eran personas comunes que entendieron antes que otros que sobrevivir no sería suficiente. Había que reducir el número alrededor. Pequeños grupos comenzaron a seguir rastros humanos, observando hábitos, horarios, fallas. Atacaban rápido, tomaban lo esencial y desaparecían antes de que alguien pudiera reaccionar. No se veían a sí mismos como villanos. Se veían como sobrevivientes eficientes. Vi familias enteras desaparecer en una sola noche. No hubo fuego ni ruido. Por la mañana, solo quedaban puertas abiertas, objetos dispersos y un silencio demasiado pesado para ser natural. El número en el cielo confirmaba horas después lo que nadie necesitaba explicar. La moral fue una de las primeras cosas en morir. Ideas como justicia, compasión o culpa comenzaron a parecer lujos de un mundo que ya no existía. Lo correcto y lo incorrecto fueron reemplazados por lo útil y lo inútil. Vivir un día más se convirtió en justificación suficiente para casi cualquier decisión. Cuando el número cayó por debajo de 100.000, la Tierra parecía demasiado grande para tan poca gente. Los bosques avanzaban sobre las ciudades. Los animales circulaban donde antes había tráfico. El cielo estaba limpio de contaminación, como si el planeta respirara mejor sin nosotros. Y quizá lo hacía. Fue entonces cuando aparecieron los primeros signos claros de observación activa. Algunos grupos reportaron luces distantes por la noche, no venidas del cielo, sino siguiendo movimientos en la superficie. Otros hablaron de desapariciones selectivas, personas sanas, aisladas, que desaparecían sin dejar rastro, mientras grupos mayores eran ignorados. No era aleatorio. Los aliens no solo estaban contando. Estaban eligiendo. Cuando el número llegó a 10.000, solo quedaban bolsillos humanos dispersos por el planeta. Demasiado pequeños para llamarse comunidades. Demasiado grandes para pasar desapercibidos. Fue en ese punto cuando la carnicería se aceleró. Los grupos comenzaron a atacar a otros no por recursos, sino por anticipación. La lógica era simple y cruel: si existen mañana, pueden ser competencia después. El miedo al futuro mató más rápido que el hambre. Yo sobreviví no por fuerza ni liderazgo, sino por invisibilidad. Aprendí a no dejar rastros. A no encender fuego por la noche. A no confiar en nadie por demasiado tiempo. Aprendí a ser pequeño en un mundo que castigaba a quien llamaba la atención. Cuando el número cayó por debajo de 2000, el planeta entero pareció contener la respiración. Ya no había guerras. Ya no había persecuciones masivas. Cada vida se convirtió en un evento. Cada muerte, en un paso final. Y entonces el contador desaceleró. Por primera vez desde el inicio, parecía cauteloso. Fue en ese momento cuando comprendí, con un frío recorriéndome el cuerpo entero, la fase de destrucción estaba terminando. Y la fase de recolección estaba a punto de comenzar. Lo que vino después no comenzó con una explosión ni con una voz en el cielo. Comenzó con el desplazamiento. Una noche me dormí escondido bajo los restos de una biblioteca derrumbada, envuelto en polvo y papel viejo, con el cuerpo tenso, como si el miedo hubiera aprendido a respirar a través de mí. Recordaba el olor del lugar,
el frío del suelo, el silencio absoluto que solo existe cuando ya no queda nadie cerca. Cuando desperté, el suelo era otro. No hubo transición. No hubo luz, ni sonido, ni sensación de movimiento. Solo el hecho imposible de que el mundo a mi alrededor ya no correspondía al mundo al que había cerrado los ojos. El cielo era el mismo, pero el aire tenía otro peso. Las sombras caían en ángulos equivocados. Y a pocos metros de mí, había otras personas. Humanos. Algunos despertaban como yo, confundidos, tocándose el cuerpo, comprobando si aún estaban completos. Otros ya estaban sentados, inmóviles, con la mirada perdida, como si hubieran aceptado la ruptura final de la lógica. No hubo gritos. No hubo carreras. Era como si todos hubiéramos entendido, al mismo tiempo, que resistir allí no tenía sentido. Ocurrió otra vez. Y otra vez. Grupos enteros comenzaron a despertar en lugares que no habían elegido. Personas que se habían escondido durante años en regiones aisladas aparecían de repente unas junto a otras. La distancia dejó de importar. Los continentes dejaron de existir. La Tierra, para nosotros, se había encogido. Los alienígenas habían aprendido algo esencial sobre nuestra especie: no es necesario capturarnos por la fuerza cuando pueden movernos como piezas. Era como si el planeta se hubiera convertido en un tablero, y nosotros fuéramos figuras que podían ser recolocadas mientras dormíamos. Ninguno de nosotros vio el momento de la recolección. Ninguno sintió manos, máquinas ni rayos. Simplemente despertábamos, más cerca. Y el contador en el cielo continuaba. Pero ahora descendía más lentamente. No porque las muertes hubieran cesado, continuaban, sino porque los eventos estaban siendo observados con mayor atención. Como si cada interacción importara. Como si cada decisión quedara registrada. Fue entonces cuando comprendimos algo aún más perturbador: ellos lo habían visto todo. No solo la caída de la tecnología. No solo el hambre, el colapso, las decisiones difíciles. Habían visto cada gesto pequeño, cada traición silenciosa, cada acto de compasión que costó demasiado. Habían visto familias separarse para aumentar las posibilidades de sobrevivir. Habían visto grupos cerrar puertas a extraños. Habían visto personas elegir vivir un día más, a costa de otro. Y no intervinieron. Peor aún, ajustaron el escenario para intensificarlo todo. Al acercarnos unos a otros, no nos estaban salvando. Nos estaban colocando en condiciones ideales para el final. Menos espacio. Más contacto. Más conflicto potencial. Como si quisieran ver qué haríamos cuando ya no hubiera a dónde huir. Por la noche, a veces, aparecían luces en el cielo. No como antes, no amenazantes, no dominantes. Eran estables, casi discretas. Como ojos. No había mensajes. No había órdenes. Solo la sensación clara de estar siendo observados con curiosidad. No con odio. No con rabia. Con interés. Y eso fue lo que más nos quebró. Porque la indiferencia duele menos que el entretenimiento. Algunos humanos comenzaron a notar patrones. Ciertos comportamientos parecían prolongar la existencia. Otros aceleraban la desaparición. Las personas que se aislaban demasiado desaparecían. Las que se volvían demasiado violentas también. Era como si existiera un rango ideal de conducta, ni caos absoluto ni rechazo total. Equilibrio. Obediencia sin saber a quién se obedecía. Vi a las personas cambiar. No para sobrevivir físicamente, sino para encajar en algo invisible. Vi a hombres y mujeres ajustar sus acciones, suprimir impulsos, moldear actitudes, como si intentaran agradar a un público que nunca aplaudía. Fue entonces cuando comprendí: ya no luchábamos solo por vivir. Estábamos siendo evaluados. Cuando el número cayó por debajo de 1500, los desplazamientos se volvieron más frecuentes. Despertábamos cada vez más cerca unos de otros. Hasta que, una mañana, ya no existían grupos dispersos. Había un lugar.
Un territorio vasto y silencioso, con un cielo siempre limpio y un suelo extrañamente regular. No había ciudades, ni bosques densos, ni ruinas. Solo espacio. Y nosotros. Los últimos. El contador finalmente desaceleró casi hasta detenerse. El número quedó estático. Y en ese instante, por primera vez desde el comienzo, algo cambió en el aire. No miedo. No urgencia. Sino expectativa. Como si el espectáculo hubiera terminado. Y ahora comenzara la siguiente fase. Cuando el número en el cielo se detuvo en 1000, nadie celebró. No hubo alivio. No hubo victoria. Solo existió la sensación colectiva de que algo había sido concluido, y de que lo que venía después sería peor. El cielo no se abrió con violencia. Se reorganizó. Las luces que antes observaban se alinearon. El aire vibró de una forma distinta, como si la propia atmósfera estuviera siendo ajustada para otro propósito. Algunos cayeron de rodillas. Otros permanecieron de pie, inmóviles, mirando hacia arriba como condenados que finalmente comprenden la sentencia. Entonces el suelo desapareció. No se hundió. No se rompió. Simplemente dejó de existir bajo nuestros pies. No hubo caída libre ni impacto. El mundo fue reemplazado a nuestro alrededor con la misma frialdad con la que se cambia una imagen en una pantalla. Cuando mis sentidos se reorganizaron, ya no estaba en la tierra. Ahora estábamos todos juntos. Los 1000. Un espacio inmenso, cerrado y silencioso, con superficies lisas que no parecían ni metal ni piedra. No había puertas visibles. No había ventanas. Y, aún así, había luz, una luz sin fuente, sin dirección, que no proyectaba sombras correctas. Algunos lloraron. Algunos gritaron. Algunos simplemente se sentaron y aceptaron. Yo observé. Siempre fui así. Incluso antes del fin del mundo, observaba más de lo que reaccionaba. Tal vez eso fue lo que me mantuvo con vida. Tal vez eso era lo que ellos querían. No tardamos en comprender que aquello era una nave. No por detalles técnicos, sino por la ausencia total de cualquier referencia humana. Nada allí había sido hecho para nuestro confort. Ni para nuestro sufrimiento. Solo para contenernos. El movimiento comenzó poco después. No había ventanas, pero sabíamos que estábamos viajando porque nuestros cuerpos lo sentían. No aceleración, no fuerza, desorientación. Como si el propio concepto de distancia estuviera siendo reescrito dentro de nosotros. Pasaron días. O tal vez horas. El tiempo no se comportaba correctamente allí. No sentíamos hambre. No sentíamos sed. Nuestros cuerpos eran mantenidos en un estado constante, artificialmente estable. Eso, por sí solo, ya era aterrador. La ausencia de necesidad nos volvía pasivos. Entonces llegó el mensaje. No una voz. No palabras habladas. Sino una comprensión insertada directamente en la mente, demasiado clara para confundirse con un pensamiento propio. No fuimos elegidos por ser los más fuertes. Ni los más inteligentes. Ni los más bondadosos. Fuimos elegidos por ser adaptables. Los alienígenas no querían reconstruir a la humanidad tal como era. Querían algo mejor, o al menos más eficiente. La Tierra no había sido destruida por odio. Había sido filtrada. Miles de millones murieron para que 1000 permanecieran observables, moldeables, experimentables. El experimento no trataba de supervivencia. Trataba de comportamiento. Querían ver qué ocurre cuando una especie pierde todo, tecnología, historia, identidad, y es colocada en un entorno nuevo, bajo reglas nuevas, sin la ilusión de control. Éramos el comienzo de algo que ya no llevaría el nombre de humanidad. Algunos intentaron resistir cuando lo comprendieron. Golpearon las superficies. Intentaron organizar revueltas. Pero, ¿cómo se lucha contra algo que no necesita hacerte daño para controlarte?
La rebelión se agotó rápidamente. El silencio venció. Hoy, mientras escribo esto, sí, de alguna manera aún puedo registrar pensamientos, siento que nos estamos acercando al destino final. Hay cambios sutiles en la nave. Ajustes. Preparación. No sé cómo será el planeta que nos espera. No sé si habrá cielo. No sé si habrá suelo fértil o solo más pruebas. Lo que sí sé es esto: no fuimos salvados. Fuimos preservados. La humanidad no terminó con fuego, ni con guerra nuclear, ni con un juicio divino. Terminó con eficiencia. Con curiosidad científica. Con entretenimiento silencioso. Y quizá la verdad más cruel de todas sea esta. Si algún día alguien encuentra este relato, si alguna vez otra especie escucha nuestra historia, espero que comprendan que no fuimos derrotados porque fuéramos débiles. Fuimos derrotados porque creímos que sobrevivir era lo mismo que vencer. El número en el cielo llegó a 1000. Y en ese instante, el universo decidió que eso era suficiente.